Te doy la más cordial bienvenida al culto de la Iglesia Casa de Pan. Soy el pastor Adoniram Gagiola y te recuerdo que si estás en Casa de Pan, estás en tu casa. Hoy nos reunimos a la distancia para ofrecer nuestro culto de gratitud, de alabanza, de consagración a nuestro buen Dios. Él es digno de toda la honra, de toda la gloria. Él es digno de que le ofrezcamos nuestra propia vida como una ofrenda de olor grato, de olor agradable a Él. Por eso te invito a que alabemos al Señor, a que elevemos nuestras oraciones con la confianza de que Él nos escucha y que meditemos juntos en su palabra. Bienvenidos todos. Celebramos nuestro culto con gratitud, en esperanza, pero también reconociendo que el reino, el dominio de todas las cosas es de nuestro Dios. Cantemos, tuyo es el reino. ¡Vamos! Tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Y nunca terminará. ¡Dilo! La grandeza de su reino y la paz será, ya nunca se acabará. Y todo el poder caerá sobre sus hombros y nunca terminará. ¡Sí, Señor! Y nunca terminará. Por siempre será la grandeza de su reino. ¡Vamos! Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Sí, Señor. Vamos, iglesia, dilo. Tuyo es el reino. Eso es, aplaudiendo otra vez. Vamos todos aquí. Tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. ¿Para cuántos Dios es su roca eterna? ¡Vamos, al grito de júbilo! ¡Y dilo! Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, y confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel.
y en la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Digamos juntos las verdades que se sustentan en el credo de los apóstoles. Al hacerlo, confirmamos que estamos unidos por una sola fe y somos un solo pueblo. Digamos todos juntos: creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creemos en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Por su Espíritu nació buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre y por su nombre libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, oh, oh. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. El domingo próximo, con la ayuda de Dios, habremos de celebrar nuestros cultos regionales. Dado que es el 30 de abril y el 30 de abril celebramos a los niños, quiero invitarte para que te propongas participar del culto y que te prepares con antelación, invitando a los niños que tú conoces. Pueden ser los niños de tu familia, pueden ser tus vecinos, pueden ser los niños de las amistades más cercanas a ti. En fin,
Hagamos de esta una oportunidad evangelizadora para poder presentar a nuestro Señor Jesús a los niños y hablarles del amor, del poder y de la comunión con nuestro Señor y Salvador. Por favor, prepárate para participar en el culto regional que te corresponde y desde ya empieza a invitar a los niños y ponte de acuerdo con tu coordinadora para saber qué es lo que vamos a llevar, ya sea pequeños presentes para los niños asistentes o algún, algún alimento, helado, chocolate. Al fin, siendo un día tan especial, podemos darnos permiso de hacer cosas sabrosas, aunque no sean del todo saludables. Recuerda, domingo próximo 30 de abril, en nuestros cultos regionales, celebramos a nuestras niñas y a nuestros niños. Corazón.
Padre bendito, hoy te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y porque tu misericordia no acaba. Y porque mientras que a veces nuestras fuerzas se acaban, tú tienes muchas más para darnos, para impulsarnos, para seguir adelante. Gracias, gracias por tu constante y amorosa presencia en nuestra vida. Señor, tú eres el alimento que da vida a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. Esta tarde queremos agradecerte de una manera muy especial por tu provisión, por tu fiel provisión, Señor, por esa provisión divina que permanentemente está con nosotros, que se manifiesta de tantas y tantas formas, en nuestra vida, en nuestra familia, en tu iglesia, con capacidades, con dones que nos das para trabajar, para servir, con fortaleza, con gozo, con esperanza. Gracias porque es solo con tu ayuda y a través de tu Espíritu Santo que hemos podido seguirte y alcanzarte y estar tomados de tu mano y alcanzar así muchos de los propósitos que has tenido y tienes para con nosotros en esta tierra. Padre, hoy queremos pedirte por la necesidad de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Tú eres el dador de toda buena dádiva y tu palabra dice que si nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más tú, que eres nuestro Padre perfecto, suplirás cosas buenas para todos tus hijos. Hoy te pedimos humildemente, de todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, que manifiestes tu gracia proveedora en todos nosotros, porque la necesitamos. En todo tiempo, lo reconozcamos o no. Pero sobre todo, Señor, queremos pedirte que nos ayudes para que atesoremos más que tu gracia proveedora, más que la provisión misma, la revelación de quién tú eres, de tu poder, de tu señorío, de tu incomparable amor hacia nosotros, y que ante tu manifestación en nuestro favor, en medio de las pruebas que enfrentamos, podamos desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Porque al final de todo, Señor, el propósito de todo es ser más como tú, Señor, conocerte más. Mi Dios, te damos gracias por lo que nos has dado hoy. Te pedimos que nos enseñes a practicar más la gratitud, a estar más conscientes de lo que tenemos y que es por tu pura gracia que lo poseemos. También queremos, Señor, que nos enseñes a estar más conscientes de cuán frágiles somos, de cuán vulnerables somos, Señor, y de que verdaderamente siempre has sido fiel, que tu amparo y fortaleza ha estado en medio de nosotros en toda tribulación. Señor, que al meditarlo y al reconocerlo, en nuestros labios haya canto de alabanza para ti, por ese amor que sin merecerlo ha sido y es una hermosa realidad en nuestra vida. Padre amado, todo esto lo oramos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Y que sea tu nombre bendito, Señor, ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Marcos 16:16, palabra de Dios para todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hechos 2:32 al 39, nueva traducción viviente. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos, y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan que sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías.
Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?». Pedro contestó: «Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios». Bautismo en agua y salvación. Marcos capítulo 16, verso 16 y Hechos capítulo 2, versos 32 al 39. Una de las declaraciones más contundentes de nuestro Señor Jesucristo la registra el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, verso 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Lejos de ser una expresión aislada, tal declaración es consistente con la enseñanza bíblica respecto de la estrecha relación que existe entre el bautismo en agua y la salvación. Como ya hemos visto, nuestro Señor Jesús le indicó a Nicodemo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Juan 3:5. Con tal declaración, nuestro Señor se refiere tanto a la obra del Espíritu Santo, quien regenera al creyente y le da nueva vida, y destaca también, en primer orden, la importancia del nacimiento de agua. Hemos dicho ya que de manera unánime los estudiosos de la Biblia asumen que con tal expresión, nacer de agua, el Señor se refiere al bautismo. La salvación es, desde luego, una obra de gracia, pero no es una cuestión unilateral. No es suficiente con que Dios esté dispuesto a remitir los pecados por la sangre derramada por Jesucristo, su Hijo. Se requiere que el creyente, que quien escucha el Evangelio, exprese de manera pública y suficiente su fe, y por lo tanto, exprese de esta forma la aceptación que hace de la obra de gracia ofrecida por Dios en Jesucristo y manifieste también públicamente su compromiso para vivir en consecuencia con el don de salvación recibido. De acuerdo con la enseñanza paulina, es por el bautismo en agua que estamos en Cristo, que somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ello se debe al hecho de que en el bautismo morimos a nosotros mismos y renacemos para vivir para Dios. Revisa Romanos 6, versos 3 al 14. De tal suerte, el bautismo en agua es la expresión contundente de la fe del creyente, a quien, insisto, no le es suficiente el creer, sino que debe expresar pública y de manera, una vez más uso el término, de manera contundente, decisiva, tanto lo que cree respecto de la obra redentora de Jesucristo como lo que se propone hacer en consecuencia, es decir, su compromiso de vivir para Dios. En este sentido, el bautismo es, además de una ordenanza establecida por el mismo Señor Jesucristo debido a su autoridad, Mateo 28, 19 y siguientes, el bautismo es un sacramento, es decir, señal evidente del quehacer salvífico de Dios, así como de la conversión a Él de parte del creyente. La respuesta que da Pedro a quienes, habiendo oído las buenas nuevas de Jesucristo en el día del Pentecostés, preguntaron ¿qué debemos hacer?, es sumamente reveladora del propósito, del cómo y de la obra del bautismo en agua. En efecto,
el apóstol Pedro exhorta a sus oyentes: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hechos 2, versos 37 y 38. Lo primero que destaca tal declaración es el hecho de que la conversión tiene que ver con lo que se piensa y no con lo que se siente. El término usado por Pedro, metanoeo, se refiere a un cambio de opinión y de propósito. Del contexto del pasaje se desprende que la persona que no está en Cristo simplemente no puede vivir en comunión con Él ni tener en sí misma el Espíritu Santo de nuestro Dios. Quien no está en Cristo está en pecado y es por lo tanto enemigo de Dios. Revisa Santiago 4:4. Nadie puede por sí mismo cambiar su condición de enemigo a ser uno con Cristo. Romanos 3:20. Por lo tanto, se requiere de la gracia divina que opera en favor del creyente mediante la remisión de sus pecados, es decir, mediante el perdón de los pecados. Aquí conviene recordar que la Biblia declara que todos los seres humanos hemos pecado y por lo tanto nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Otra traducción, la palabra traduce Romanos 3:23 así: puesto que todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Este estar privados de la gloria de Dios no solo separa a la persona del Señor, sino que la hace esclava de Satanás. Juan 8:34, Romanos 6:16 al 20, de preferencia léelo en la Nueva Traducción Viviente. Como esclavos bajo el poder del diablo, solo tenemos una mayor degradación integral de nosotros mismos, misma que afecta a los nuestros y termina por destruir el todo de la vida. Jesucristo, según su propio testimonio, ha venido para liberarnos del poder del pecado y para destruir las obras del diablo. Juan 10:10 y primera de Juan 3:8. Jesús ha pagado el precio de nuestra redención y por lo tanto Él es el que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Ahora bien, de acuerdo con Pedro, es el bautismo el medio establecido por Dios para la certificación, para el perdón de los pecados. Según Pedro, el arrepentimiento no es suficiente. Al arrepentimiento ha de seguirle el bautismo en agua. Conviene aquí citar a McGarvey, 1829-1911, quien explica que el perdón de los pecados no tiene que ver con la convicción interior de la persona, sino con la determinación de Dios mismo. Al respecto, este pastor y teólogo dice: el perdón no es un acto que se verifique dentro del alma del culpable. Ocurre en la mente del que perdona. Y esto no puede ser conocido por quien ha sido perdonado, sino por algún medio de comunicación. El medio por el cual Dios comunica su perdón es precisamente el bautismo en agua. Dado que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es quien lo realiza en el nombre, o sea, invocando la autoridad del Señor, la Iglesia tiene el poder para testimoniar que Dios ha perdonado los pecados de quien ha sido bautizado. Es en tal sentido que debemos entender lo que Pablo le dice a Tito, capítulo 3, verso 5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados,
y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Que el bautismo en agua sea, como asegura Pedro, para el perdón de los pecados, plantea un serio cuestionamiento a la razón y aún a la validez del bautismo de los infantes. Primero, porque los niños son sin pecado. Así ya es de ellos el reino de Dios. Mateo 18:3 y 19:14. La Biblia asegura que Dios no imputa, es decir, no hace responsables a los hijos del pecado de los padres ni viceversa. Ezequiel 18:20. En segundo lugar, porque para que el bautismo sea válido, se requiere de la fe consciente de quien se bautiza. El bautismo en agua es mucho más que un mero símbolo, que un mero rito. Es un pacto, un compromiso que requiere tanto de la voluntad de Dios ya expresada en Jesucristo, como de la voluntad del creyente que se manifiesta. Esta voluntad se hace pública precisamente en el acto del bautismo. Primera de Pedro 3:21. Y en tercer lugar, porque en el bautismo el creyente confiesa sus pecados, así como su propósito de honrar a Dios el resto de su vida. Quienes fueron bautizados de niños no se bautizaron, los bautizaron. Por el contrario, la forma imperativa de la instrucción petrina contenida en Hechos 2:38, así como la relación, el relato que Saulo hace de su propio bautismo cuando recuerda que escuchó: ¿qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Hechos 22:16, son evidencia de la necesidad de que el bautismo en agua sea resultado del arrepentimiento, de la conversión y de la decisión personales, conscientes, intencionales, antes que de la fe y la buena intención de padres y padrinos de aquel que se bautiza. La manera en que la iglesia primitiva realizó la ceremonia bautismal nos proporciona un modelo a seguir. Para empezar, debemos tomar en cuenta que la palabra bautismo viene del término baptisma, que se refiere al proceso de inmersión, sumersión y emergencia, es decir, salir a la superficie. De ahí que, siguiendo la práctica neotestamentaria, nosotros practicamos el bautismo por inmersión, es decir, sumergiendo por completo en agua a la persona y después sacándola del agua. Desde luego, no consideramos que sea la cantidad de agua la que determina la validez del acto, pero consideramos conveniente imitar a la iglesia primitiva en esta práctica cuando ello resulta posible. Por otro lado, y de indudable superior importancia, durante la ceremonia bautismal, invocamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre el creyente, utilizando la fórmula bautismal que la iglesia primitiva utilizó de manera recurrente en el primer siglo de la era cristiana. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra que la iglesia primitiva bautizó utilizando la fórmula en el nombre de Jesucristo o alguna de sus variantes. Hechos 2:38, 8:12 y 16, 10:48, 19:5. Te invito a que repases estos pasajes. Desde luego, esto no contraviene lo establecido por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19, pues tal como lo comprueba Lucas 24:47, nuestro Señor enseñó
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, dice la traducción Reina Valera 1960. Al respecto, conviene hacer dos precisiones. Aunque nosotros recuperamos la fórmula bautismal utilizada por la Iglesia primitiva, reconocemos la validez plena de los bautismos realizados utilizando la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En primer lugar, porque esta fórmula, esta declaración aparece en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Además, porque entendemos las razones doctrinales históricas que hicieron necesario que la Iglesia primitiva desarrollara tal fórmula en las postrimerías del primer siglo, ante los embates, los ataques heréticos que atentaban contra la doctrina de la doble naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí resulta importante recuperar lo que el conocido y respetado teólogo católico Hans Küng declara al respecto. ¿Qué quiere decir en nombre de Jesús? Nombre en este contexto es un concepto jurídico que significa autoridad y ámbito jurídico. Al pronunciarse sobre el neófito el nombre de Jesús, pasa a ser propiedad del Señor resucitado. Es sometido a su señorío y protección. Se torna propiedad del Señor resucitado y participa así de su vida, de su espíritu y de su relación filial con Dios. Tiene parte en el Señor mismo. En este sentido, agrega Küng, la fórmula trinitaria solo atestiguada en Mateo 28:19 es desarrollo de lo contenido en la forma cristológica. Este es también el sentido de la fórmula bautismal trinitaria. El bautismo se administra en el nombre de aquel en quien por el Espíritu Dios mismo está con nosotros. Finalmente, a este respecto, Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, suma suficientes evidencias que muestran que el bautismo es oficiado por los líderes espirituales de la comunidad cristiana. Pedro, Silas, el mismo Pablo, entre otros, fueron los encargados de oficiar las ceremonias bautismales de la iglesia primitiva. Por ello es por lo que nosotros imitamos esta práctica y son los ministros de la iglesia quienes en ceremonia pública y frente a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ofician tan importante ceremonia. Así entonces, la iglesia es testigo fiel de la conversión, de la muerte al pecado y del nacimiento a una vida nueva de parte del creyente, del que se está bautizando, al mismo tiempo que por la autoridad que le ha sido conferida, la Iglesia declara en el nombre de Jesucristo que los pecados del neófito, del nuevo en la fe, han sido perdonados. En el libro citado, Hans Küng declara que el bautismo es más que un mero signo de fe y de confesión, destinado solamente a confirmar la fe. Pero previene, el bautismo no da sin más solidez a la fe. La fe es simplemente resultado natural o un fruto automático del bautismo. Y esta propuesta destaca la importancia de que quienes han venido a Cristo y creído en su Evangelio se bauticen de manera voluntaria y consciente. Así, al nacer de nuevo por el poder de la sangre de Jesucristo, podrán entonces caminar en comunión perfecta con el Señor y se le unirán en la magna tarea de la evangelización y la diaconía, siendo así testigos de Cristo
en medio de una generación que vaga sin Dios y sin esperanza. Y es así como se cumplirá entonces en nosotros la promesa de nuestro Señor Jesucristo previa a su ascensión, cuando dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1:8. A quienes ya hemos sido bautizados y vivimos bajo la autoridad de nuestro Señor, al igual que a quienes escuchan su evangelio y quieren vivir la novedad de vida a la que Él les llama, es que les animo a que nos propongamos ser aquellos en quienes el propósito de Dios se cumple y seamos partícipes entonces de la tarea de hacer discípulos de Cristo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones. hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. El domingo próximo, con la ayuda de Dios, habremos de celebrar nuestros cultos regionales. Dado que es el 30 de abril y el 30 de abril celebramos a los niños,
quiero invitarte para que te propongas participar del culto y que te prepares con antelación, invitando a los niños que tú conoces. Pueden ser los niños de tu familia, pueden ser tus vecinos, pueden ser los niños de las amistades más cercanas a ti. En fin, hagamos de esta una oportunidad evangelizadora para poder presentar a nuestro Señor Jesús a los niños y hablarles del amor, del poder y de la comunión con nuestro Señor y Salvador. Por favor, prepárate para participar en el culto regional que te corresponde y desde ya empieza a invitar a los niños y ponte de acuerdo con tu coordinadora para saber qué es lo que vamos a llevar, ya sea pequeños presentes para los niños asistentes o algún, algún alimento, helado, chocolate. Al fin, siendo un día tan especial, podemos darnos permiso de hacer cosas sabrosas, aunque no sean del todo saludables. Recuerda, domingo próximo 30 de abril, en nuestros cultos regionales, celebramos a nuestras niñas y a nuestros niños. Repitamos juntos el texto de las ofrendas, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos tu bondad y tu misericordia. Te damos las gracias por tu inmenso amor que tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. Ahora que vamos a dar nuestras ofrendas, las damos con gratitud, sabiendo, Señor, que viene de ti, que todo lo que tenemos, Señor, es por gracia. Bendecimos tu nombre por ello y te damos las gracias. Te damos las gracias porque nuestras despensas las multiplicas, porque no ha faltado nada en nuestros hogares, Señor, pero también te queremos rogar por aquellos que batallan, Señor. Sé tú derramando de esas bendiciones, acercándoles los recursos y dándoles trabajo también, Padre Celestial. Agradecemos tu inmenso amor y tu bondad. Amén. En los campos de batalla, el soldado que se sentía perdido alzaba sus ojos buscando la bandera que indicaba dónde estaban sus compañeros. Cantemos con esta fe y esta esperanza tu bandera. No entendía el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. La semana pasada, Ana Laura, sobrina de Ana Delia, mi esposa, y por lo tanto mía también, cumplió un año más de vida. Mi hija, que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja, que el Señor atraiga tu corazón al suyo. Dios te bendiga mucho. Felicidades. Y también la semana anterior, nuestro hermano Emanuel cumplió años allá en León, Guanajuato. Emanuel forma parte de nuestra comunidad Casa de Pan en León. Emanuel, que Dios te bendiga junto con tu esposa y tus hijos. Y como dijimos, sigue haciéndote viejito en el cuidado del Señor. Hasta Reynosa, Tamaulipas, queremos felicitar a nuestra hermana Rebeca Martínez. Rebeca y su familia son muy amados por nosotros y le damos muchas gracias a Dios por tu vida, Rebeca. Qué bueno que el Señor te conserva con vida y rodeada de todos los que te aman. Bendiciones. Hasta aquí nuestro culto. Gracias a nuestro buen Dios porque, estoy seguro, ha recibido con alegría la ofrenda de nuestro corazón. Te invito para que, aunque ya no estemos celebrando el culto, como acostumbramos decir, nos propongamos vivir esta semana de tal manera que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas y que seamos testimonio tanto al proclamar su evangelio como al dar ejemplo de lo que significa ser discípulos de Cristo. Dios te bendiga. El Señor sea contigo y con los tuyos. No dejes de vivir para el Señor. No dejes de compartir su evangelio. Hasta nuestro próximo culto. Bendiciones. Por ahora, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión perfecta de su Santo y Divino Espíritu sean, queden y permanezcan en ti y en los tuyos, ahora y siempre. Amén. A Dios el Padre celestial
escuchado de un hogar más allá del sol, he escuchado de un lejano hogar donde nubes no habrán ni el mal existirá. Hoy yo quiero hablarte de este lugar donde muerte ya no habrá y el llanto Dios se enjugará. Pronto este mundo atrás quedará y con Cristo iremos a morar. Nuestro Padre abrazará a sus hijos allí y su paz todo pesar quitará. El cordero y el león juntos caminarán. Oh, yo quiero hablarte de ese lugar donde muerte ya no habrá y el llanto Dios enjugará. Pronto este mundo atrás quedará y con Cristo iremos a morar. Donde muerte ya no habrá y el llanto Dios enjugará. Pronto este mundo atrás quedará y con Cristo iremos a